video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, mi nombre es Carlos Soto y soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy estamos con el grupo de octavo semestre para revisar algunas lecciones de electrodinámica. En particular, veremos el campo producido por cargas aceleradas. La clase del día de hoy se titula Potenciales de Lennard-Wickert o potenciales retardados. Comenzaré con unas pequeñas notas que originalmente fueron elaboradas en el idioma inglés. Espero que eso no sea un problema, porque normalmente los chicos estudian en textos que vienen en este idioma. Quiero mencionar cómo empezamos, porque es una nota que me gusta especialmente, de Jorge Luis Borges, y que dice lo siguiente: a la realidad le gustan las simetrías y los ligeros anacronismos. El día de hoy vamos a ver una lección en la cual los campos de radiación son producidos por un ligero anacronismo en el tiempo. Hay un efecto medido en un tiempo posterior de una carga que está acelerada y produce un campo de radiación. Comenzamos con lo que se conoce como los potenciales retardados. En lecciones anteriores hemos visto que las expresiones del potencial escalar phi y el potencial vectorial A están dadas en términos de lo que se conoce como las fuentes. Las fuentes, en el caso del potencial escalar, son la densidad de carga, y la fuente del potencial vectorial es la densidad de corriente. Estos objetos son medidos en el tiempo t menos r sobre c. Esto indica que tenemos un retardo respecto del tiempo real en que fue producido el campo de radiación y el tiempo posterior en que es medido el efecto. En este caso, aplicaremos estas ecuaciones para una sola carga moviéndose con una velocidad arbitraria. Esto indica que tendremos la posibilidad de que haya movimiento a velocidad constante o bien movimiento acelerado. Quiero destacar que en esta notación, la notación que estamos señalando en las ecuaciones 1 y 2, los objetos aparecen con un subíndice t menos r sobre c. Esto indica el argumento de las funciones. La densidad de carga es evaluada en este tiempo y la densidad de corriente es evaluada en el mismo tiempo. Ahora elegimos un punto de observación P que tiene coordenadas espaciales x, y, z y una coordenada temporal t posterior al tiempo en que fue producida la carga. Eso explica un poco mi elección de la cita que mencioné al principio de Jorge Luis Borges. A la realidad le gustan los ligeros anacronismos. Cuando es medido el pulso de radiación, disculpen ustedes, cuando es medido el pulso de radiación es en este tiempo t. ¿Sí? Nótese que en este caso el tiempo t' siempre será menor que el tiempo t, porque la cantidad r de t sobre c es una cantidad positiva. Aquí en esta ecuación, t es entonces el instante de observación y r de t' es la distancia que viaja la señal desde el punto en donde es producida por la carga acelerada o en movimiento arbitrario hasta el punto en donde es medida. Sabemos de la relatividad especial que todo objeto
material está moviéndose dentro de o en el interior de lo que se conoce como el cono de luz. De manera tal que si consideramos una sola carga moviéndose con velocidad arbitraria v, podríamos decir que esa carga en particular toca en un solo punto el cono de luz, en el pasado de la línea de mundo de dicha carga. Si nos concentramos en ese tiempo t' en el cual la línea de mundo de la carga en movimiento toca la superficie del pasado del cono de luz, estaremos diciendo que hay un tiempo t' en donde el pulso de radiación es producido. En ese punto, instantáneamente, lo que tendremos será potenciales del tipo coulombiano, es decir, tenemos un campo escalar, que es la carga entre la distancia, y el campo vectorial igual a cero. Ahora, es deseable que todos los campos que nosotros estamos describiendo sean factibles de describirse en un formalismo cuadridimensional. Para ello necesitaríamos calcular el potencial escalar phi y el potencial vectorial A en un objeto, comprimirlo en un solo objeto que denominaremos como A sub i. Tomaremos el subíndice i como un subíndice que corre sobre todas las componentes de un espacio de 4 dimensiones con signatura de Lorentz. Quiero decir que en estas lecciones hice una elección de las coordenadas tal que las coordenadas espaciales están acompañadas por índices positivos, mientras que la coordenada temporal está afectada por este factor IC. Este factor IC no tiene una interpretación física y básicamente obedece a una convención para mantener el elemento de línea en un espacio de 4 dimensiones ds cuadrado igual a 0 en el caso de la relatividad especial. Con esta convención lo que haremos entonces será reescribir los campos phi y a. Bueno, me refiero a la anterior, déjenme regresar un slide. Entonces, estos campos phi y a los vamos a reescribir, pero los campos que son producidos en el tiempo retardado los vamos a reescribir, pero ahora en un solo objeto con 4 componentes. Bien, una vez que se efectúa esta operación, que es una operación directa, como veremos a continuación cuando los chicos pasen a resolver los problemas, llegamos a estas expresiones. Estas son, la ecuación 6, lo que se conoce como los potenciales retardados o los potenciales de Lennard-Wickert. Una vez que tenemos las fuentes, los campos que van a producir tanto los campos estáticos como los campos de radiación, lo que sigue es, bueno, quiero decir, son potenciales, y a partir de estos potenciales vamos a poder describir el campo eléctrico y el campo magnético asociado a estos potenciales. Este es un cálculo directo, aunque un poquito largo, y previo a ello lo que veríamos sería como una primera pregunta es derivar las expresiones de los potenciales de Lennard-Wickert, estas de acá arriba, en términos de un vector de cuadripotencial. Bueno, para ello hay que hacer algo de derivaciones algebraicas. Los cálculos, si bien son directos, involucran una cantidad de cálculo no trivial. Es un ejercicio que normalmente se deja para una tarea, en el caso de un curso de electrodinámica como este.
Podemos ver entonces que, por ejemplo, para calcular la derivada de la distancia, la función r, que es la magnitud del vector que denota la posición de la partícula instantánea hasta el punto P en donde se está calculando el campo de radiación, la derivada de esa distancia respecto del tiempo tiene esta expresión peculiar que involucra el producto punto del vector de posición con la velocidad de la partícula dividido entre la constante c por la derivada parcial del tiempo t' respecto de t. Esta expresión peculiar, digamos, finalmente nos permite, despejando de esta ecuación, reescribir la derivada parcial de t' respecto de t de esta forma, y esto lo vamos a incorporar en los cálculos. Lo mismo vamos a hacer en el caso de los objetos que necesitemos derivar respecto de las coordenadas. Usaremos la regla de la cadena para hacer esas derivaciones. Finalmente, las expresiones a las que vamos a llegar con ayuda de las ecuaciones anteriores, luego de un cálculo directo, si bien bastante largo, serán las siguientes. Para el caso del campo eléctrico, tenemos esta expresión larga, pero muy bonita. El caso del campo magnético, bueno, expresado de esta forma es particularmente simple. Quiero agregar que en este caso la expresión compacta obedece a que estamos escribiendo el campo eléctrico simplemente de forma simbólica. Aquí donde aparece E debemos de sustituir toda la expresión anterior. De manera pues que los cálculos son, como he dicho anteriormente, largos si bien directos. Hay dos cosas que vale la pena destacar de esta expresión, y es, en primer lugar, que el campo eléctrico tiene dos contribuciones que podemos notar muy claramente. En la primera parte, de manera un poco informal, podemos decir que estos campos tienen una dependencia de 1 entre r cuadrado, donde r es la distancia de la carga al punto donde se detecta el campo eléctrico en cuestión. Y lo mismo pasa en el caso, estos campos entonces solo dependen de la velocidad. En el caso de los campos que dependen de la aceleración, estos donde aparecen B punto es derivada temporal de la velocidad, es decir, aceleración. Estos tienen una dependencia, si ustedes se fijan, de 1 entre R, lo que significa que los campos de radiación genuinos van a ser proporcionales a todo este término. Terminamos con esta reflexión de que el campo eléctrico y el campo magnético tienen dos contribuciones distintas, una que va como 1 entre R, esta de acá, que es básicamente la que depende de la aceleración, y una que va como 1 entre R cuadrado, que serían lo correspondiente a las expresiones correspondientes a los campos estáticos. A continuación veremos los ejercicios que se mencionaron durante esta breve lección, y los estudiantes pasarán a resolverlos al pizarrón. Jiménez Vital, el alumno de octavo de semestre de Física y Tecnología Avanzada, y pasaré a demostrar los potenciales de Dehner-Vickers pasando de esta ecuación a los potenciales de Dehner-Vickers que vimos anteriormente. Ahora, sabemos que esta expresión es equivalente en su forma contravariante a esta expresión. Ahora, sabemos que RK contravariante
es igual a su parte temporal y su parte espacial. Entonces, para usarla en esta ecuación, tenemos que pasar a su forma covariante. La cual es esta. ¿Okay? Ahora, sabemos que UK es de la forma siguiente. ¿Ok? Entonces, haciendo este producto, tenemos que RK UK es igual a gamma por C donde R es este vector que está aquí, es la diferencia entre R menos R'. Entonces, ahora sabemos por la ecuación 3 de la presentación que R es igual a C por T menos T'. Entonces, este producto queda como este que está aquí. Ahora, sustituyendo este producto en esta ecuación, tenemos y sabiendo que UI es de la misma manera que UK, entonces separándolo en esa parte temporal y espacial, tenemos que A0, que es igual a phi, y potencial escalar, es igual a E sobre R menos V punto R sobre C, y ahí, donde en este caso iba a correr de 1, 2 y 3, en la parte espacial nada más es igual a EV sobre C, V.R sobre C. Y estos, como vimos en la presentación, son los potenciales de Van der Waals. Mi nombre es Mildred Montiel y voy a hacer el segundo ejercicio que vimos en la presentación, que es demostrar la siguiente ecuación. Vamos a partir diciendo que la parcial de R respecto de T se puede ver de la siguiente forma. Pero podemos ver que la parcial de R cuadrada con respecto de T' es la siguiente. Y R cuadrado es R punto R. Entonces, aquí le vamos a agregar un signo menos, ya que la velocidad va en sentido contrario. Y también sabemos de la presentación que R es igual a C T menos T'. Entonces, entonces esto lo igualamos.
era la ecuación que queríamos obtener. Listo. Hola, mi nombre es Jorge Náez Hernández y mi compañero es José Carlos Olvera Menéndez. y vamos a proceder a calcular el campo eléctrico producido por los potenciales de Leonard Vickers. En la presentación vimos que el campo eléctrico se puede escribir como para calcular esto vamos a usar la convención de esta variable S. Para simplificar cálculos. Entonces, el potencial escalar se puede reescribir en términos de S como, y el potencial vectorial se puede reescribir en S como de esa forma. Entonces, bueno, ahora tenemos la expresión del campo eléctrico. Vamos a calcular por partes. Vamos a calcular esta parte primero y posteriormente esta. Para calcular la primera parte es necesario calcular la derivada de S con respecto a T'. Para eso usamos regla de la cadena y llegamos a la expresión. Ahora, usando las ecuaciones 1, 2 y 3 que están de ese lado allá, llegamos a la ecuación 6, donde se ocupó la ecuación 4 para sustituir esta parte de aquí. La derivada parcial de R con respecto a T'. Con la expresión calculada, procedemos a calcular menos 1C derivada parcial de A con respecto a T. Usamos regla de la cadena para obtener esta expresión de aquí. Entonces sustituimos la parcial de T' con respecto a T, que es la ecuación 4. Ahora, usando la definición de A, como está aquí, podemos obtener esto. Ahora, usando las ecuaciones 2 y 6 y retomando términos, se puede demostrar que esto se escribe de esta forma, como la ecuación 7. Ahora, para calcular la segunda parte, que es el gradiente de phi, es conveniente calcular primero el gradiente de R. Para eso calculamos la componente yésima del gradiente, que se escribe así. Y usando la ecuación 1, es claro que el gradiente de R se puede escribir de esa forma. Ahora, usando el gradiente de T', que es la ecuación 5, esto se puede reducir a S por R vector, que es la ecuación 8. Entonces, el gradiente de R se escribe como S por vector R. También es conveniente calcular el gradiente del producto punto entre la velocidad y el vector de posición. Luego calculamos la componente yésima de este gradiente. Entonces esto se escribe de esta forma. Y bueno, calculando todos los términos y usando la ecuación 5, es obvio que este gradiente se puede ver como esto, como la ecuación 9. Ahora regresando a la ecuación principal, que es el menos gradiente de phi, usando la expresión de phi de este lado de acá, esto se escribe así, que tenemos el gradiente de R aquí y aquí el gradiente de R punto B, que usando las ecuaciones 7 y 9, que ya calculamos previamente, y recomendando términos, podemos demostrar que menos el gradiente de phi se puede escribir como la ecuación 10. Y ahora mi compañero José Carlos Olvera les va a desarrollar la parte en la que juntamos la ecuación 7 y 9, no 7 y 10, y obtenemos la expresión final del campo eléctrico. Bueno, como ya mencionó mi compañero, utilizaré su ecuación 10 y la ecuación 7 para formar el campo eléctrico total. Entonces comenzamos primero factorizando los términos E por S cúbica. Entonces, aquí también agruparemos los términos
dependiendo del vector por el cual estén multiplicándose. Por ejemplo, aquí tenemos el vector velocidad, allí el vector posición. Y para esta ecuación tenemos el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces, primero, tomando los términos del vector posición, luego los del vector velocidad, este término sería este, factorizando una S. Y finalmente el término de B punto ¿listo? Ok, entonces después de unos pasos algebraicos obtenemos el resultado. Para esto, primero, como mencioné, factorizamos el factor de S y vemos que aquí queda un término de 1 sobre S y aquí también 1 sobre S. Esos términos, ambos por separado, utilizando la definición que tenemos de S, los podemos expresar de esta manera. Este tiene dos maneras de expresar y esta nos va a ser más conveniente. Entonces, ya sustituyendo esto en aquella parte, obtenemos primero para el término de velocidad este término, al sustituirlo por este, se nos va a cancelar un término, este con este. Entonces obtenemos nada más estos de acá, los cuales factorizamos 1 menos v cuadrado entre c cuadrada para agrupar ese término con este de aquí. Y con el otro término se mantiene igual. Mientras tanto, para el término de B punto, bueno, R baja de la misma manera, sin ningún cambio, y el término de B punto también separamos y que queda de esta manera. Después podemos ver que este término es común a estos dos términos. Entonces, si factorizamos 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, que de hecho esto es beta cuadrada, llegamos a esta expresión. Y el resto de los términos factorizamos un 1 entre c cuadrada y agrupamos de la misma manera. Donde, si pueden ver, este es el término de v punto, donde expresamos esta parte de aquí adentro de la forma alterna que expresé aquí. Y bueno, esto lo podemos reconocer claramente como una identidad de un producto cruz. Entonces, al aplicar esto, llegamos finalmente a este término para el campo eléctrico, donde este sería el campo eléctrico, pues el normal que conocemos, y este sería el campo generado por la parte de la radiación. Vivimos en la era de la tecnología. Muchos estudiantes de escuela elemental tienen smartphones que pueden hacer múltiples funciones. Sin embargo, como hemos visto, gran parte de los fundamentos de la teoría electromagnética se originan en una teoría que surgió a finales del siglo XIX. Los resultados que calcularon los estudiantes de la clase de octavo semestre son resultados conocidos como clásicos. En ellos se enfatiza la estructura de lo que se conoce como el análisis vectorial. Con ese recurso hemos derivado, los chicos lo han hecho, los resultados que inspiraron posteriores descubrimientos en los que la ciencia y la tecnología quedan profundamente imbricados. En una clase posterior esperamos proceder a explicar esto de una manera experimental en el laboratorio, montando un experimento adecuadamente diseñado. Muchas gracias por su atención.